¿Ustedes creen que la insondable fuerza del Jardín de las Sombras se sostiene nomás por un liderazgo genio o por las guerreras más perras del frente? Eso es un grave error de cálculo. A decir verdad, una sola frase al azar de este vato es capaz de poner a parir a los cultos del mundo entero, hacer llorar de emoción a las mujeres más poderosas del planeta y levantar metrópolis subterráneas en unos meses. ¿Qué onda, compás? Hoy vamos a desmenuzar por fin al mero culpable de todo este desmadre. Acid Kageno, mejor conocido como el Amo de las Sombras. El único personaje en la historia del anime capaz de armar la comedia de errores más colosal, masiva y desquiciada de todos los tiempos. Como un pinche estudiante japonés, traumado con los clichés mamalones, terminó fundando de pura chiripada la organización secreta más cabrona del mundo. ¿Por qué su ceguera absoluta y su maña de tomarse todo a juego se volvieron su mayor superpoder? ¿Y en qué momento su juego inocente de jugar al genio de closet pasó a ser una fuerza capaz de doblarle el destino al planeta entero? Para que me entiendan toda la profundidad de su personaje, si nos asomamos al desmadre que trae en la cabeza, este vato jamás quiso ser el héroe de la película ni el villano del cuento. Su única y verdadera obsesión de locos es convertirse en él, el vato de las sombras. Ese personaje misterioso que se la pasa todo el rollo fingiendo ser un debilucho cualquiera y, en el mero momento del choque, sale con su gabardina a presumir un poder absoluto. Para llenar ese mito, en su vida pasada en Japón entrenaba hasta romperse la madre, se daba de topes contra los árboles buscando canales de magia y al final estiró la pata de forma trágica abajo de un camión. Al reencarnar en este mundo de fantasía, Sid se quedó con todo. Chorros de maná, un cuerpo impecable y una falta total de sentido común. Para él, todo este planeta es nomás un juego de rol gigante, una vil escenografía para sus poses de gala. No ve las tragedias, le valen madre las guerras y ni de chiste cree en la existencia del mal. Él solo se la pasa puliendo sus frases mamalonas frente al espejo. Pero la verdadera razón por la que Sid se volvió una catástrofe viviente no es solo su talento innato. A diferencia de los nativos de este mundo, él se puso a estudiar la magia desde morrito literal como un científico. Mientras los demás nomás usaban la fuerza por instinto, Sid se pasó años destripando su estructura, entrenando a lo desgraciado y tuneándose el cuerpo a cada rato. Por eso su magia hace mucho que dejó atrás las trancas comunes del mundo. Para los guerreros pesados, el vato no se pinta como un humano, sino como un pinche desastre natural que agarró forma de persona por puro error. Y el asunto ya se salió de las manos a nivel organización. ¿Sí captan qué tan lejos llegó el teatrito? Justo ahora, el Jardín de las Sombras es un imperio mundial con miles de soldados listos para morir por él, y todo el negocio se levantó. Con puras improvisaciones de Sid. De plebe, para verse como un líder sabelotodo frente a Alpha, se sacó de la manga un cuento sobre el malvado culto de diablos y la maldición de la sangre antigua. Sid pensaba que nomás le estaba resumiendo las tramas de las novelas japonesas baratas para seguirle la corriente a la niña elfa. Pero justo ahí el sistema dio un quiebre colosal. El culto resultó real. La maldición era de verdad. Cada palabra al azar de Sid, dicha nomás por verse imponente, le pega con una precisión de miedo al mero centro de la diana, destapando los secretos reales de siglos de historia. Las morras de las 7 sombras ven en él a un profeta grandioso, un genio de la táctica y al salvador del mundo, mientras el propio Sid está segurísimo de que sus amigas de la infancia nomás crecieron. Armaron su club de rol y contrataron a un chingo de extras para tener feliz a su amigo el loco. Y aquí brota otra duda bien perra. ¿Cuánto del éxito de Sid es pura maña real y cuánto es una suerte de la patada? Porque entre más avanza el rollo, se pone más difícil encasquetarle todo a la pura chiripada. Sus decisiones al azar una y otra vez terminan en el resultado perfecto. Entonces, ¿dónde demonios se corta la línea entre ser un genio y una coincidencia estúpida? Pero hay una pregunta todavía más sabrosa. ¿Sid inventó al Jardín de las Sombras o el Jardín de las Sombras se encargó de armar a su amo de las sombras ideal? Por encima todo se ve clarito. Sid usa a las 7 sombras para cumplir sus fantasías de puberto a costa de ellas. Pero si le rascamos al fondo, Alpha usa de forma maestra sus retazos de ideas para levantar un ejército perfecto. Gamma agarra su facha imponente para armar un monopolio de comercio mundial. Zeta lo vuelve el objeto absoluto de su fe para justificar sus limpias radicales.
Todo el Jardín de las Sombras explota su mito para mover la maquinaria de su guerra global. Y de ahí la cosa se pone más color de hormiga. Dentro del jardín, Sid presume su talento más aterrador, un valemadrismo absoluto por la política, las intrigas y los desmadres mundiales, que todas las sombras toman como el cálculo estratega más alto de la historia. En público es Sid Cagenou, un vil extra gris que rompe récords del comportamiento más patético y arrastrado de la academia. Está dispuesto a perder duelos a propósito y a escupir sangre falsa con tal de no llamar la atención. El detalle es otro. En cuanto se pone la gabardina del amo de las sombras, se vuelve una máquina de destrucción fría y sin corazón. Le valen madre los planes del culto, le valen 3 hectáreas de reata las intrigas políticas de los reyes. Si un enemigo le estorba para decir bonito su frase ensayada o le corta su monólogo mamalón, Sid simplemente lo borra del mapa con el hongo nuclear de su magia. Los rivales sienten un pánico primitivo queriendo descifrar sus razones. Se arman unas teorías de conspiración mundiales, le buscan sentidos ocultos a sus pasos, sin captar la verdad fatal. Ya el asunto, este vato nomás vino a ratearse el oro del culto para comprarse una hamburguesa. ¿Por qué Sid jala tan bien como personaje durante tantos tomos? En cualquier otra historia, el protagonista a huevo tiene que cambiar, madurar, pasar sus crisis internas y volverse mejor persona. Pero Sid, en su mente y en su concepto, casi no cambia ni un milímetro desde el primer capítulo. El gusto por ver su desmadre no se apaga por otra razón muy diferente. Justo por eso Sid jala de forma perrísima como personaje. Normalmente el héroe le cambia la cara al mundo. En la historia de Sid es todo lo contrario. El mundo se la pasa corriendo para alcanzar al héroe que, para empezar, ni tenía la intención de cambiar nada. No es el personaje el que camina por la trama, sino que toda la trama mundial da vueltas a una velocidad desquiciada alrededor de un personaje estático. Esa es una estructura literaria rarísima que le rompe la madre a las leyes de la dramaturgia. Y justo aquí salimos al nivel mundial. Entre más macizo se pone el Jardín de las Sombras, menos chance tiene Sid de meterle freno. La organización hace mucho que dejó de ser una simple broma. Mientras él juega a las sombras, a su alrededor se va cuajando una verdadera superpotencia. El jardín traga mercados con la compañía Mitsugoshi, le cambia la facha a los países y va armando revoluciones. Gamma llora de felicidad pensando que va cumpliendo el plan económico de su señor. Pero el propio Sid se sirve de la lana del grupo sin captar el tamaño real del negocio. Piensa que nomás son unas empresarias exitosas que por pura lástima le avientan monedas para sus chicles. Nos topamos con un quiebre cómico absoluto. Sid está en la punta de la cadena alimenticia del planeta, maneja una facción con poder nuclear, pero en su mente sigue siendo el colegial pobre que se pone feliz con comida gratis. La mayor tragedia de Sid Cagenou es que está maldito a quedarse para siempre como el prisionero de su propia grandeza. Levantó un mito impecable en el que creyó el mundo entero, pero él mismo jamás va a poder disfrutar los frutos de su poder real. Se siente un actor solitario rodeado de amigas exitosas, sin entender que con un solo tronido de sus dedos las 7 sombras están más que listas para prenderle fuego a los continentes. Su fe ciega de que todo a su alrededor es de mentiras y un juego de rol le cuida el coco de no volverse loco, pero al mismo tiempo lo corta de la realidad para siempre. ¿Qué va a pasar si un buen día Sid se entera de la verdad? Los fans se dan de la madre discutiendo esto hace años, partidos en 2 bandos que no se pueden ver ni en pintura. Unos están segurísimos de que se va a romper, porque toda su ilusión de comedia segura se le va a ir al suelo, dejándolo solo contra el mundo con la responsabilidad tan perra del destino del planeta. ¿A poco va a poder cargar con el muerto de todo lo que pasó bajo su nombre? ¿O la culpa siempre fue de las que decidieron volver reales sus fantasías? El otro bando cree que Sid nomás va a mirar las montañas de muertos, al culto de verdad, se va a sonreír y va a decir, qué chido les quedó el juego. Y va a seguir en su cotorreo tan tranquilo. Sid tiene una fuerza absoluta. Tan cabrona que para la mayoría de los rivales la diferencia entre pelear con él o contra un desastre natural ya ni existe. Puede borrar ejércitos, tirar reinos y cambiarle el destino a los continentes. Pero si nos ponemos a pensar, ¿qué tan libre es realmente? No puede salirse del papel del amo de las sombras. No puede dejar de actuar como su personaje.
No puede mirar al mundo tal y como es. A lo mejor su propio sueño se volvió la jaula más dura de toda la historia. El jardín de las sombras parece invencible, pero toda esa estructura imponente se sostiene de la cuerda delgadita de su valemadrismo total. El paradoja de Sid Cagenou es que ya alcanzó su meta. Ya se volvió la figura de closet más grande de la historia. El único detalle es que el único pendejo que no se da cuenta es él mismo. ¿Y qué tal si Sid Cagenou es el único cabrón verdaderamente feliz de todo este cuento? Mientras Alfa, Zeta, Gamma y las demás cargan con el muerto tan pesado de cuidar al mundo, sufriendo por los raspones del pasado, Sid vive dentro de su propio sueño absoluto. A lo mejor todo el mundo lo ve como el genio más grande no porque entienda más que el resto, sino porque es el único humano al que nunca en la vida le da por dudar de sí mismo. Y si le pensamos bien, a lo mejor el gran misterio de la historia ni de chiste tiene que ver con el culto de diablos. A lo mejor la pregunta real es otra. ¿Sid inventó al Jardín de las Sombras o el Jardín de las Sombras hace un buen rato que se encargó de armar a su amo de las sombras ideal? A lo mejor Sid Cagenou es el único vato en este mundo que ya tiene todo lo que llegó a soñar. Y a lo mejor, justo por eso, jamás va a entender que ya se convirtió en el hombre que quiso ser toda su perra vida. Pero si un humano alcanza su sueño y ni cuenta se da del asunto, ¿a poco se le puede llamar ganador? ¿O de plano esa es la mayor tragedia del amo de las sombras? Dejen su opinión en los comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima.